el profesor Olavo de Carvalho, que en la muy austera campaña de Jair Bolsonaro, la más austera que recuerda el Brasil, la más austera de que se tenga noticia en América, sin un peso, apenas con ideas triunfadoras, logró un triunfo resonante para darle un nuevo aire a un país desvencijado, a un país golpeado por la crisis económica y golpeado por la crisis moral que provenía del gobierno socialista del señor Lula da Silva y de la señora guerrillera que estuvo allá manejando los destinos del Brasil de Dilma Rousseff. Profesor Olavo de Carvalho, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Londoño, ¿cómo está? Yo muy bien, muy emocionado con el triunfo de Jair Bolsonaro. Cuéntenos lo que eso significa desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico para toda esta región de Sudamérica. Esa es una cosa extraordinaria, porque la izquierda tenía el control hegemónico de la opinión pública desde los tiempos del gobierno militar. Incluso en el gobierno militar ellos dominaban la prensa, la televisión, las universidades, todo. Y tenían también el monopolio de los movimientos de calle. Entonces era una única voz en el país todo. Una cosa impresionante. Entonces logramos derrubar ese muro, esa pared, ese muro de piedra. Eso es casi un milagro. Casi un milagro derrumbar ese muro de piedra y lo que eso significa para el Brasil y para América, profesor. Significa que ahora tenemos una oportunidad que nos fue negada por 50 años. Porque esta campaña fue una cosa extraordinaria, porque Bolsonaro no tenía dinero, nada. No tenía tiempo en la televisión, porque hay un tiempo oficial para la propaganda electoral. Cada candidato tiene un cierto número de minutos, y Bolsonaro tenía 16 segundos. Este es el tiempo de propaganda que conseguía Bolsonaro. ¿Es en serio, segundos. Profesor? ¿16 segundos? 16 segundos. No es broma, es verdad. 16 segundos. Bueno. Y además ha sufrido esta tentativa de asesinato que le ha puesto en el hospital y después en casa. Entonces no podía salir para hacer campaña electoral. Entonces no hubo campaña electoral. Él dio la elección sin salir de casa. Eso es increíble, profesor. ¿Y qué país se encuentra Brasil? Increíble. ¿Qué país se encuentra Bolsonaro? Brasil era la economía emergente más importante del mundo en la época de Cardoso. ¿Y qué es lo que está encontrando ahora? El comunismo destruyó todo. Es una cosa extraordinaria porque primero han robado todo. El Banco Nacional de Desenvolvimiento a Desarrollo, ellos han tomado $1 billón de luceros, $1 billón, y han distribuido a sus amigos en Angola, en Cuba, en Venezuela. Profesor de Carvalho, sí, tuvimos una pequeña interrupción. Nos dice que se habían robado todo. ¿Y cuál es la situación económica real del Brasil? ¿Sus índices de crecimiento en qué están? Hay una situación calamitosa, una calamidad, porque tenemos 14 millones de desempleados, gente sin trabajo, 14 millones. La seguridad pública es una calamidad también, porque tenemos 70.000 homicidios por año. 70.000 homicidios. Esto es lo mismo que tres guerras de Irak en un año. Nuestros estudiantes, y hacemos los últimos lugares en los testes internacionales,
la educación está totalmente destruida. No tenemos más nada, no hay más Brasil. Hay que hacer todo de nuevo, recomenzar de cero. Hay que comenzar de cero, pero el pueblo del Brasil es un pueblo grande. Ha demostrado cuando se lo propone y cuando tiene liderazgo ser capaz de grandes hazañas, profesor. ¿Usted no cree que seamos capaces de volver a crecer en el Brasil que crecía al mismo tiempo con el Japón? Con la gracia de Dios vamos a hacerlo. Porque hay que estancar la sangre que han bebido de esa sangre. Hay que estancar eso, parar eso. Pero vamos a lograrlo, sin duda. Porque la nación está muy... tiene muy buena resolución. Muy fuerza de voluntad, todos tienen. La propia campaña de Bolsonaro es una prueba de eso. Hicimos lo imposible. Se consiguió lo imposible. Lo imposible. Recuerda aquel general americano de la Segunda Guerra Mundial que dijo: lo más difícil lo haremos inmediatamente, lo imposible un poco más adelante. ¿Ustedes ya hicieron lo imposible? Sí, exactamente. Lo que ha sucedido es exactamente esto. Bueno, profesor, ahora cuéntenos por qué en la prensa internacional dicen que Jair Bolsonaro es un hombre de extrema derecha. ¿Eso qué significa? ¿Que es nazista? ¿Que es fascista? ¿Que es qué? Sí, es el vocabulario clásico de los comunistas para tratar a sus enemigos. Son rótulos, son que ponen la testa a las personas para hacerlas parecer demonios. Pero todo es mitología. Bolsonaro no es nada de eso, absolutamente. Son cosas absurdas, son pueriles, cosas infantiles. Son palabras y nada más. No tienen la más mínima sustancia, porque Bolsonaro tiene apoyo en todos los sectores de la vida social. Incluso los movimientos de los negros, de los gays, de mujeres, todo el mundo ha apoyado a Bolsonaro. Apenas las universidades, que son un territorio monopolizado por los comunistas, y la prensa, la clase, los periodistas en Brasil son 90% comunistas. Eso desde 1960 es así. Entonces la misma charla comunista de siempre. Profesor Olavo de Carvalho, Bolsonaro es un católico amigo del libre mercado y de la capacidad creadora del individuo. ¿No es eso? ¿No son esos los puntos esenciales de su programa? Exactamente, eso es lo principal. ¿Cómo se puede ser fascista y adepto del libre mercado al mismo tiempo? Es imposible. Sí, profesor. Sí. Sí. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo un fascista y un adepto del libre mercado? Eso no tiene sentido. Claro. Y usted conoce bien... Es un liberal clásico, y los comunistas les gusta dar la impresión de que Bolsonaro es una amenaza para todo el mundo. No es una amenaza para todo el mundo, es una amenaza para los comunistas y los ladrones. Bueno, profesor, una amenaza para comunistas y ladrones. ¿Usted conoce bien a quien será el ministro de Hacienda de Bolsonaro? Sí, Paulo Guedes es un hombre de una competencia extraordinaria, un hombre de grande conocimiento de la economía, un hombre muy serio. Probablemente el mejor ministro de Economía que ya vivimos en toda nuestra historia. Que es de la escuela de Chicago, de la escuela de Milton Friedman. Exactamente, sí. Bueno, profesor. Los otros grupos, los gays, las mujeres, los negros, como escudos humanos. Profesor de Carvalho, también Sí.
está muy conmovida la opinión internacional, muy revuelta, con el nombramiento como ministro de Justicia del juez que destapó toda la olla podrida que había en el Brasil y que desembocó inclusive en la captura de Lula da Silva. ¿Cómo ve usted ese nombramiento? Ese rumor, va a ser el mejor ministro de la justicia que ya tuvimos. Es un hombre extraordinario. Yo creo que Bolsonaro está formando el mejor ministerio de todos los tiempos. ¿Y cuál es el tenor de la opinión pública en el Brasil después de las elecciones? Porque obviamente Bolsonaro no pudo ganar sino con el apoyo de todos los brasileros, es decir, de brasileros de todos los sectores. Pero después del triunfo, ¿hay optimismo, hay alegría, hay tranquilidad o por el contrario hay nerviosismo y hay expectativas negativas? No, la explosión de alegría después de la elección de Bolsonaro ha sido una cosa extraordinaria que no se ha visto jamás. Había millones y millones de personas en las calles cantando y gritando vivas a Bolsonaro, todo el mundo. Pero hay siempre aquellos círculos de descontentos que son los comunistas y comunistas ladrones, ¿eh? Eso a ellos no les gustó nada. Entonces dice, el país está dividido. No está dividido. El país está unido contra la corrupción, unido contra el robo, unido contra el crimen. Profesor de Carvalho, hemos oído decir que usted va para el gabinete y que será probablemente el ministro de Educación. ¿Nos puede decir algo sobre el particular? Yo no quiero nada de eso, no quiero ningún cargo público, nada. Yo soy un escritor y voy a ser siempre un escritor, nada más. ¿Y cuándo va a escribir esta historia de la campaña de Bolsonaro? Ya, no lo sé, pero un día va a ser necesario reescribir toda la historia reciente de Brasil. Es una cosa extraordinaria porque no tenemos registro histórico fidedigno de las cosas que han sucedido en los últimos años. Sí, sobre eso hay mucha mentira, hay mucha exageración y la prensa internacional se ha encargado de crear una opinión adversa a la derecha en el Brasil. Y vea pues que la derecha en el Brasil se manifiesta y de qué manera se manifiesta. ¿Cuántos fueron los votos que obtuvo Bolsonaro, profesor? 55%. ¿Qué son cuántos votos en número? Eso creo que son 70 o 80 mil. Millones de votos. Millones, sí. 70 u 80 millones de votos. ¿Cómo les parecen a ustedes? Y no tuvo apoyo Bolsonaro. Es que, por Dios, ¿hasta dónde se...? Ni apoyo de los partidos. Su partido es inventar un partido nuevo que no existía, partido muy pequeño, porque los partidos mayores no aceptaban la candidatura de Bolsonaro. Profesor, 90 millones. Y en esas condiciones, ¿será posible que consiga mayoría en el Parlamento para introducir las reformas legislativas que sean menester, que sean necesarias? Y ya la tiene, porque él ha elegido 50 diputados nuevos. Los antiguos políticos han sido todos derrumbados, todos. Y una nueva generación ha ocupado el Parlamento. Es una cosa extraordinaria. Bolsonaro no es solo un triunfo personal, pero un triunfo de decenas de nuevos diputados y senadores. Y también gobernadores de los estados. Es una cosa extraordinaria. Él va a tener todo el apoyo en el Parlamento que va a necesitar, todo. La euforia de la que usted nos habla se ha traducido a los mercados. Los brasileros están entusiastas, están invirtiendo, las bolsas están bien o al contrario hay nerviosismo. La respuesta del mercado ha sido entusiástica. Solo la parte de la media, los universitarios, por ejemplo, media, universidad y show business. Ya. Pero la bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, por ejemplo, ha reaccionado muy bien. Veo, sí.
principal calle de São Paulo, la Avenida Paulista, Bolsonaro ha colocado 3 millones de personas solo en la Avenida Paulista, en una única calle. ¿Cómo es posible una cosa de esa? 3 millones de personas gritando, cantando, celebrando, 3 millones en una única calle. Profesor, ¿y todo esto se logró sin violencia? ¿No hubo muertos en la campaña? ¿No hubo enfrentamientos? ¿No hubo nada? La única víctima ha sido Bolsonaro, el propio Bolsonaro. Bolsonaro fue el único herido. Sí. Pero los Bueno. actos de Bolsonaro no hicieron ninguna violencia. Nada. Profesor, ¿y el presidente Bolsonaro recuperó por entero su salud? ¿Está en buenas condiciones para afrontar semejante desafío? Ser presidente de uno de los mayores países del mundo, de los más grandes e importantes. Sí, su apariencia es muy buena. Parece que está perfectamente recuperado. Pero ainda va a tener que sufrir más una cirugía, que usted sepa. Pero va muy bien, es un hombre muy fuerte, muy saludable. Profesor, usted está en los Estados Unidos, ¿regresa pronto a Brasil? No lo sé, porque, como decía, Lenin mencionaba que las revoluciones se hacen desde el exterior. Y si yo estuviera en Brasil no había logrado hacer nada de eso. Entonces lo hizo porque estaba en el exterior. Si estuviera en Brasil estaría muerto. Pues profesor, un hecho histórico para América Latina, y recordemos que Brasil es la sede del Foro de Sao Paulo, que es el núcleo comunista que casi llegó a tener el pleno dominio sobre toda América del Sur. Pero ya están perdiendo todo, están perdiendo en Argentina, en Colombia, en Brasil. Vamos a perder todo. Vamos a destruir esta máquina infernal. ¿Y el Foro de Sao Paulo se va a mantener o se va a acabar? No, se va a acabar, se tiene que acabar de toda manera. No es posible, que es central del robo. Profesor, el Brasil es uno de los grandes países productores, por ejemplo, de alimentos. En café, en naranja, en soya, es uno de los grandes productores mundiales. Esa producción ha sido afectada por la demagogia comunista y hay que recuperarla, ¿o el aparato productivo está intacto? No, el aparato está intacto. El único problema es parar el robo, parar de la sangría del país. Si para eso todo va bien. Brasil está preparado para retomar el desarrollo y crecer mucho. Yo creo que no tenemos problemas estructurales profundos en la economía. Tenemos problemas estructurales profundos en la educación, en la seguridad pública, pero no en la economía. Profesor, ¿pero cuánto va a crecer el Brasil en este año de 2018? Yo no sé hacer ese cálculo, eso es imposible, pero yo estoy seguro que va a crecer mucho más que en los años anteriores, porque llegamos al crecimiento cero, durante el gobierno de Dilma Rousseff no hemos crecido nada. Entonces, peor que eso no es posible. Pues sí, es posible. Mire Venezuela y verá que sí es posible. Tiene crecimiento negativo. Claro, pero ¿qué crecimiento negativo? Están perdiendo la quinta o la cuarta parte del valor de todo lo que hay en Venezuela cada año. La ruina total, ese es el comunismo y esos son los efectos del comunismo. Pues esos comunistas son genios en la ingeniería de la desgracia. La ingeniería de la desgracia. Profesor de Carvalho, usted sigue haciendo su revolución desde el exterior. Sí. Profesor, pues desde Colombia le mandamos un abrazo muy estrecho. Usted ha hecho ya lo imposible, hizo primero lo más difícil, después lo imposible. Hay un presidente de derecha, un presidente católico,
un presidente que cree en el mercado, que cree en el derecho constitucional, que cree en el valor de la ley, de manera que Brasil tiene todo en sus manos para ser una carta ganadora, profesor. ¿Cuánto nos alegramos? Perfecto, como Colombia tiene también, ¿eh? Usted sabe que Colombia está siempre en mi corazón. Yo tengo un gran amor por Colombia, gran amor. Sí, profesor, pero tenemos que acabar con la cocaína o la cocaína acaba con nosotros. Créame que eso es así. Y acaban con las FARC. Sí. Exterminar las FARC. Profesor Olavo de Carvalho, un abrazo muy estrecho y congratulaciones de nuevo. Un abrazo, siempre un honor hablar contigo. Mil gracias, profesor, mil gracias. Para usted también. Bueno, queridos amigos, ustedes estaban escuchando al hombre que fue el arquitecto ideológico de la campaña de Jair Bolsonaro, que la hizo prácticamente sin salir del hospital y de la casa, que la hizo con un gasto que es absolutamente irrisorio comparado con el dinero que gastaron todos sus opositores, como el señor Haddad, por ejemplo. Bolsonaro no tenía dinero. Bolsonaro no tenía manera de recorrer el Brasil porque estaba enfermo, afectado por una puñalada que le metieron. El único herido en toda la campaña fue Bolsonaro y el pueblo brasilero captó su mensaje, se enamoró de su mensaje y votó por él en una cantidad inaudita, más de 70 millones de votos. Brasil es una carta ganadora. Van a ver ustedes lo que será el crecimiento del Brasil, el fortalecimiento del Brasil, la bienandanza del Brasil con Jair Bolsonaro, con la derecha católica, la del libre mercado, la de los principios que le dan trascendencia al ser humano y que le dan valor a cada persona. Cada persona vale dentro de la concepción judaico-cristiana. Por cualquier alma hubiera venido Jesús a salvar a esa alma, hubiera venido a la tierra. El valor infinito del ser humano es el que se defiende en esta ideología católica que ahora juzgan de extrema derecha, porque esa es la manera de ser de los comunistas. Los eslogan comunistas, como nos decía el profesor. Comunistas y la... ¿Sí? ¿Aló? Como decía el profesor Olavo de Carvalho, que estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 2 minutos. ¿Aló, amiga? ¿Cómo le disimulo un choque al carro? No es tan grande, pero tampoco pequeño. No es tan grave, pero tampoco es una bobada. Digamos que mirando rápido no se nota. No pierda el tiempo. Si se choca, mejor repórtelo usted mismo usando el servicio del botón verde y nosotros nos encargamos de la reparación. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.